Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a revisar hoy día de las ecuaciones, primero, en términos muy generales, los tipos de ecuaciones que existen. Vamos también a ver los tipos de soluciones que se podrían presentar, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se evalúan algunas ecuaciones para comprobar si el problema tiene solución o no, si la solución está correcta, ¿ya? Cosas de ese tipo, más bien... yo diría que más bien propiedades y observaciones en puntual de las ecuaciones. Entonces, primero es importante comentarles que dentro de las muchas ecuaciones que en realidad ustedes van a visualizar y van a estudiar durante toda su época escolar, tenemos que dentro de las ecuaciones de primer grado, que son las que nosotros estamos mirando en este momento, tenemos tres tipos. Una son las ecuaciones del tipo lineal que se llaman, que son a las que se van a enfrentar por ahora ustedes con mayor con mayor frecuencia. Por ejemplo, x más 4 igual 3, una situación de ese tipo, ¿ya? Lineal se refiere a que en el fondo no hay fracciones, no hay números decimales, solamente hay números enteros. Por otra parte tenemos las que se llaman fraccionarias, en donde justamente aparecen fracciones. Por ejemplo, 1/3 de x más 5 séptimos igual a 3 octavos. ¿Ya? Para resolver este tipo de ecuaciones, uno tiene dos posibilidades. O trabajar directamente con fracciones, asumiendo que sabe calcular mínimo común múltiplo, logra poder sumar o restar fracciones, multiplicar, dividir sin mayor problema. También está la posibilidad, mediante una cierta técnica, que en el fondo es amplificar por el mínimo común múltiplo. Yo puedo pasar de una fraccionaria a una lineal. Ahora, no es el caso todavía, no vamos a trabajar con este tipo de fracciones aún. Y las otras que aparecen son las que se llaman literales, que a diferencia de las dos anteriores, la incógnita, por ejemplo la x, va a estar asociada solamente con letras, ¿ya? Por ejemplo, ax más bx igual cx más d. Tampoco vamos a trabajar esto por el momento, porque para poder resolver este tipo de ejercicios necesitamos manejar un poco más de información con respecto al álgebra en particular, ¿ya? Nosotros nos vamos a detener por el momento en las lineales solamente, ¿ya? Las de primer grado, pero lineales. Existen ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, hasta quinto grado existen que se pueden resolver mediante procesos de cálculo simples. Ahora, respecto de las soluciones de una ecuación lineal, que ahí nos vamos a detener, tenemos que pueden ocurrir ciertas cosas. Ya estamos aquí, ahí nos vamos a quedar, en las ecuaciones lineales. Puede ocurrir lo siguiente. 1. Es posible que nosotros tengamos una ecuación lineal y que, bueno, en realidad el primer caso, vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿Ya? Estamos pensando en que ustedes ya conocen los números positivos, los negativos también. Acá yo quiero despejar la x, ¿verdad? Mediante el proceso de pasar hacia un lado, restando lo otro, o en el fondo agregando la misma cantidad en ambos lados. Vamos a sacar este 4 positivo, restando 4 en ambas partes, para no perder la idea de equilibrio. Y llegamos a que aquí nos da un valor menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, número 1, nosotros encontramos una solución. Existe esa única solución, que de hecho, si nosotros tomamos este valor menos 1 y lo reemplazamos acá, decimos menos 1 más 4 nos da 3, así que está bien, ¿ya? Corresponde a la solución que estábamos buscando, satisface la condición de igualdad de esta balanza que está en equilibrio, o sea, mantiene efectivamente el equilibrio, ¿ya? Esas son las más comunes, las que nosotros vamos a trabajar siempre y que ustedes van a ir resolviendo mediante avance el tiempo, conforme avance el tiempo, ¿cierto? Ahora, existe también la opción de que tengamos algún caso, número 2, en donde nos puede ocurrir algo de este tipo. Por ejemplo, parece un poco absurdo, ¿ya? Dice 2x más 5 es igual a 2x más 5. Bueno, eso es evidente, ¿ya? Logran notar que son iguales. Pero si me están pidiendo resolver la ecuación,
querer buscar el valor del x, ya, partimos entonces sacando los 5 de ambos lados y llegamos a esto, ¿cierto? Después de eso me dicen a mí, bueno, junte la x en un mismo lado, ya, vamos a juntarla acá, ya, vamos a restar 2x en ambos lados. Estoy asumiendo que borré las de aquí, 0, y pasé hacia acá, dejé la de aquí acá escrita. Pero fíjense que aquí yo llego 0 igual 0. Entonces, cuando uno está resolviendo ecuaciones, intenta siempre llegar a una situación de este tipo, donde el x equivale a algún número, incluso al 0. Puede ser x vale 0. Pero acá yo tengo que las x se anularon, o sea, no queda ninguna, y del otro lado también los números son 0. Cuando ocurre esto, estamos hablando de que eso, 0 igual 0, va a ser siempre cierto, obviamente. Ya. Cuando tenemos en el fondo dos cosas que son iguales en ambos lados de la ecuación, 2x más 5 a la 2x más 5, estamos en presencia de lo que se llama una identidad. Estas cosas son idénticas. ¿Qué significa esto? Que aquí, en este caso en particular, cuando llegamos al 0 igual 0, esta ecuación tiene infinitas soluciones. ¿Ya? ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Porque bueno, esta condición 2x más 5, 2x más 5, independiente del valor que yo le asigne al x, por ejemplo 10, 2 por 10 son 20, más 5 25, 2 por 10 son 20, más 5 25, 1, 2 más 5 son 7, 2 más 5 son 7. Cualquier valor que yo designe para la x va a arrojar el mismo valor en ambos lados de la igualdad y por lo tanto la igualdad se va a mantener. Entonces, por eso uno dice que tiene infinitas soluciones. Todos los números van a servir para mantener la condición de igualdad. Absolutamente todos. ¿Ya? Y es porque tenemos una identidad o llegamos a esta parte del 0 igual 0. Se fueron las x, se fueron los números. Y por otra parte, tenemos un tercer y último caso, en donde tenemos algo así. Voy a seguir un poco el ejemplo anterior. Por ejemplo, así. Ya. Resolvámosla de nuevo. Vamos a sacar 5. Se van esos 5. Acá tenemos 2x. 5 menos 7 menos 5, perdón, son 2. Vamos a restar 2x para juntarla en el lado izquierdo por una cuestión de costumbre más que cualquier otra cosa. Se queda el 2 solito acá, restamos, se van las x de nuevo, pero fíjense que acá me queda 2. Entonces, llegamos a esta situación, 0 igual 2, o 0 igual un número distinto de 0. Y resulta que esto, 0, vale lo mismo que el 2. Obviamente eso es falso. Como esto es falso, como llegamos a una contradicción que se llama en matemática, aquí en este caso nosotros decimos que la ecuación no tiene solución. ¿Ya? Sin embargo, ustedes podrían evitarse todo el proceso del cálculo, porque si nos damos cuenta acá arriba, al principio, asumiendo que puede salir uno igual de fácil que este, que 2x más 5, 2x más 7 valga lo mismo, se dan cuenta que aquí a un cierto número lo multiplico por 2 y después le sumo 5 unidades. Del otro lado, al mismo número lo vuelvo a multiplicar por 2, pero ahora le sumo 7 unidades, o sea, hay una diferencia de 2 unidades. Obviamente, uno va a ser siempre mayor que el otro, entonces es imposible que esto sea igual, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren resolver igual, perfecto, no hay problema. Y si llegamos a la situación donde las x se van 0 y me queda igual un número, entonces eso es una contradicción y por lo tanto no hay solución, no hay ningún número, ni siquiera el 0, fíjense. El doble de 0 es 0, más 5 son 5. El doble de 0 es 0, más 7 son 7. 5 es distinto de 7. Por lo tanto aquí no hay solución, no hay ningún valor para el x que cumpla esta igualdad. Absolutamente ninguno. Entonces tenemos el caso donde hay solución, el más frecuente. Tenemos el caso donde no tiene solución y tenemos el caso también donde hay infinitas soluciones. Eso ocurre para todo tipo de ecuación, sea lineal, fraccionaria, literal o de otros grados. ¿Ya? Ocurre para todos los casos de la misma manera. Entonces, ustedes tienen que trabajar también la parte del lenguaje algebraico. Ya, para eso también les voy a mandar otro video donde trabajen esa parte y puedan tomar problemas
leer un problema matemático, traspasarlo al lenguaje algebraico, ¿ya? Porque en el fondo cuando uno traspasa un problema al lenguaje algebraico, lo escribe como una ecuación finalmente y luego resuelve ese problema. Ahora bien, cuando uno resuelve un problema en términos de ecuaciones, siempre tiene que comprobar que la respuesta esté buena, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque puede suceder lo siguiente. Supongamos que yo tengo este problema, que hay dos amigos, José y Pablo, ¿ya? Donde uno tiene 2 años más que el otro, ¿ya? José tiene X y Pablo tiene X más 2. Pablo es 2 años mayor que José. Y resulta que la suma de las edades es 5 años. ¿Ya? Y fíjense que acá. Entonces, voy a escribirles mejor el problema, o sea, lo voy a enunciar mejor. Dos amigos, ¿ya? José y Pablo, tienen una diferencia de 2 años. ¿Ya? O vamos a decirlo también. Pablo es 2 años mayor que José. Si la suma de sus edades es durante toda su época escolar, tenemos que, dentro de las ecuaciones de primer grado, que son las que nosotros estamos mirando en este momento, tenemos 3 tipos. Una son las ecuaciones del tipo lineal que se llaman, que son a las que se van a enfrentar por ahora ustedes, con mayor para comprobar si el problema tiene solución o no, si la solución está correcta, ¿ya? Cosas de ese tipo, más bien, yo diría que más bien propiedades y observaciones en puntual de las ecuaciones. Entonces, primero es importante comentarles que dentro de las muchas ecuaciones que en realidad ustedes van a visualizar y van a estudiar, las que se llaman fraccionarias, en donde justamente aparecen fracciones. Por ejemplo, 1/3 de x más 5 séptimos igual a 3 octavos. ¿Ya? Para resolver este tipo de ecuaciones, uno tiene 2 posibilidades. O trabajar directamente con fracciones. Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a revisar hoy día de las ecuaciones, primero, en términos muy generales, los tipos de ecuaciones que existen. Vamos también a ver los tipos de soluciones que se podrían presentar, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se evalúan algunas ecuaciones a las que se van a enfrentar ustedes, les decía, perdón, con mayor frecuencia. Por ejemplo, x más 4 igual 3. Una situación de ese tipo, ¿ya? El lineal se refiere a que en el fondo no hay fracciones, no hay números decimales, solamente hay números enteros. Por otra parte, tenemos